La constante evolución de las nuevas tecnologías está permitiendo que cualquier persona sin un gran capital pueda poner en marcha su idea y satisfacer una necesidad a través de las startups. Una idea de negocio cuyo crecimiento y financiación depende en gran parte de la transformación digital. En estos momentos hay en nuestro país alrededor de 10.500 startups y no dejan de crecer. Pero ¿qué herramientas se necesitan para poner en marcha una startup? ¿Tenemos un buen ecosistema emprendedor en España? ¿Cuáles son los retos del futuro del sector? Arrancamos Miradas Digitales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Miradas Digitales, un programa de Cámara Valencia, TIC Negocios y Hecho Mediterráneo, en el que, como todas las semanas, debatimos sobre los conceptos actuales tecnológicos. Hoy hablamos de startups y emprendimiento, y para abordar todo esto no estoy solo en plató. Me he rodeado, como siempre, de las mejores miradas digitales. Tenemos con nosotros a Benoit Menardo, co-founder de Payflow. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también a Fernando Marzal, Head of New Verticals of Jeff. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Ángela Castelló, Head of Community de Demio. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, chicos, para contextualizar, primero de todo, ¿qué es una startup y qué diferencia tiene respecto a una empresa tradicional? Por ejemplo, tú, Ángela. Sí, nada. Bueno, pues una startup generalmente, cuando se desconoce sobre el sector, la gente piensa que es sinónimo de una empresa pequeña, ¿no? Y bueno, realmente las definiciones son infinitas, pero bueno, básicamente lo que acepta todo el mundo es que una startup es una empresa de nueva creación que se caracteriza porque tener una base tecnológica escalable, con lo cual tiene modelos de crecimiento pues muy potentes. Y bueno, y luego además, por ejemplo, con respecto a diferencias como de los tradicionales, hablamos también de pues, el tema de la financiación, la estructura de socios, tipo de modelos de negocio, pero bueno, cuando a la hora de ver una startup siempre es en empresas de base tecnológica, empresas escalables y luego siempre en mercados donde hay una incertidumbre con respecto a modelos tradicionales. Pues nos queda clara la definición, pero ¿en qué sectores, yendo un poco más allá, se puede crear una startup tecnológica, Fernando? Te diría que en todos. O sea, realmente, como ha dicho Ángela, lo importante es que sea escalable, que estés realizando una innovación sobre el sector en el que estás y que estés para ello usando tecnología, ¿no? Yo creo que no es cuestión de sectores, es cuestión de lo que quieres hacer, de qué quieres transformar para convertirlo en algo escalable, ¿no? Entonces, todo sector, y miras cualquier ecosistema de startups, verás de sectores tradicionales a empresas o startups desarrollando cohetes, o sea, Sí, realmente tiene cabida para todo. Es muy interesante porque durante mucho tiempo startups han sido muy solo tecnología o solo, por ejemplo, inteligencia artificial o algo que era realmente muy deep tech, como lo llamamos, ¿no? Pero es que ahora una startup puede ser de cualquier industria. O sea, no. Una cadena de café no es una startup, pero si lo haces de una manera con tecnología, con escalabilidad, con un plan de crecimiento muy alto, levantando capital de venture, eso se vuelve una startup. Entonces, es muy interesante que creo que también la definición ha cambiado. Hace 5 años, 10 años, pues, startup tenía un poco esta imagen, ¿no? Silicon Valley, Estados Unidos, Google, Facebook, pero bueno, el startup puede ser en cualquier sitio y cualquier industria. ¿Hay algún sector que se pueda resistir a introducirse en este mundo? ¿Se os ocurre alguno? Yo, desde mi punto de vista, es verdad que hay sectores donde a veces cuesta un poco más, ¿no? Es decir, por ejemplo, se puede ver el caso de Uber, donde, bueno, pues es una startup que llegas y hay un sector que es un poco más reticente a ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, al final, cualquier sector es posible. Cuanto más digitalización y más transformación haga falta, mayor va a ser ese impacto. Pero bueno, al final yo creo que cualquier sector se puede, lo único es que bueno, pues hay algunos que es más complicado por cómo está la estructura actual funcionando, ¿no? Pues contarme un poco, vosotros que también os dedicáis a este sector, ¿cuál es vuestro sector más concretamente? Empezamos contigo si quieres. Vale, perfecto. Pues os cuento sobre Payflow. Brevemente, porque luego lo desarrollamos. Sí. Ahora No, brevemente, exacto. si te parece. No. O sea, muy brevemente. Sí. Payflow es una aplicación móvil que permite a la gente cobrar cuando quiera. Es decir, que en vez de cobrar una vez al mes, puedes cobrar en un clic, en cualquier momento, directamente con tu móvil.
y es una solución que vendemos a empresas en Latinoamérica y en el sur de Europa. En vuestro caso, Fernando. En nuestro caso, lo que estamos es basándonos en emprendedores que queremos darles un modelo de negocio que les permita tener su propio negocio en cualquier barrio del mundo, ¿no? Y para ello usamos nuestro concepto de Business in a Box, que es darle no solo el modelo de negocio que tiene que seguir para funcionar, Bernard comentaba café, puede ser lavandería, puede ser similar, pero metiéndole detrás una capa de tecnología muy importante que ayude a acelerar mucho el proceso de lanzamiento del negocio. Y en vuestro caso, Ángela. Bueno, Demium es el venture capital más activo en España y uno de los más activos en Europa en cuanto a inversión en fases pre-seed, ¿no? Que es esa primera ronda de inversión, con la particularidad de que se crea el propio deal flow de proyectos mediante los distintos programas de incubación o aceleración, ¿no? Y bueno, sobre todo yo creo que Demium es conocido por esa parte de puedes emprender sin equipo y sin idea, porque dentro de ese programa te dan un poco la posibilidad de encontrar a gente en ese momento, que está en el mismo momento vital que tú, como para poder emprender. Pues ahora que os hemos conocido un poquito, en breve entramos más en profundidad en cada uno de vuestros proyectos. Vamos también a poner en contexto al espectador y concretamente vamos a ver un vídeo en el que vemos los orígenes del concepto de startup. Para descubrir el origen de las startups tenemos que remontarnos a la década de los 50, más concretamente a lo que conocemos como Silicon Valley, en California, cuando el físico William Shockley abandonó su empresa para fundar su propia compañía junto a 8 jóvenes ingenieros. Años después, estos abandonaron el proyecto y crearon uno nuevo, el cual empezó a conseguir beneficios anuales de 20 millones de dólares. Su crecimiento fue el germen del despegue tecnológico de otros proyectos similares en ciudades próximas, hasta consolidarse lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Pues ya ahora ya entramos en profundidad en cada uno de vuestros proyectos. Empezamos, si quieres, con el tuyo, con Payflow. Recientemente habéis recibido varios premios en Madrid, concretamente en el South Summit 2022. Contadnos un poco más sobre vosotros, cuándo surge esta iniciativa y qué acogida ha tenido en estos últimos años. Vale, excelente. Bueno, pues empecemos por una pregunta. La pregunta es ¿por qué? Empezamos con mi socio, con mi cofundador, Avinash, preguntándonos por qué. ¿Por qué se cobra una vez al mes? Porque en este momento, era hace 8 años, de hecho ambos somos ingenieros, yo estudiaba al principio en Francia, al principio en Inglaterra, y nos conocimos en Estados Unidos, en Boston, en el MIT, y ahí la gente no cobraba una vez al mes como en Europa. Y de hecho, en este momento tampoco la gente cobraba pues 2, 3, 4 veces al mes. Y ya existían startups haciendo lo que hacemos ahora, que es dar la flexibilidad total sobre la manera de cobrar. Y nos gustó muchísimo y empezamos a investigar cómo se hace, por qué se hace de esta manera, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que toda la economía digital tenía ya este aspecto empezando, ¿no? O sea, cuando tú pides una pizza por Glovo, la persona te entrega la pizza y cobra. Es completamente digital, es completamente instantáneo. De la misma manera que cuando tú pides un taxi, un Cabify, pues la persona cobra. ¿Por qué no podríamos tomar esta idea de flexibilidad, de instantaneidad y dársela a toda la economía? No solo a la economía digital, sino que toda la economía. Y es un poco como surgió la idea, hace 8 años. Pues luego trabajamos ambos en varias industrias, en consultoría, montamos otras startups y hace 2 años y medio pues venimos a España para mirar la primera vez para montar una startup que se llama Payflow, ¿no? Eso es un poco como surgió la idea y a día de hoy pues hemos crecido muchísimo, hemos tenido pues varias rondas de financiación, la última de 9 millones de dólares al inicio de este año y ahora contamos con más de 450 clientes y 200.000 usuarios en nuestra plataforma en 6 países, 3 en Latinoamérica y 3 en Europa. ¿Y qué tienen que hacer los clientes, por ejemplo, para beneficiarse de vuestros servicios? ¿Qué pasos tienen que seguir? Sí, entonces es realmente muy sencillo en el sentido de que es una aplicación móvil que tienen los empleados, entonces para el empleado pues ya estamos todos acostumbrados. Pensar en pedir una película en Netflix y ya la podemos mirar. Por ahora te puedes pedir tu salario, ¿no? Es así de sencillo. Para la empresa también es muy sencillo porque nosotros ya hemos desarrollado muchísimas integraciones con los sistemas de nómina,
de recursos humanos para poder enchufarnos directamente. Y eso es la innovación tecnológica, que realmente poder haber hecho este puente que no crea ninguna carga ni administrativa, porque nos integramos, ni financiera, porque este dinero lo ponemos nosotros a disposición de las empresas. Entonces, realmente estamos hablando de, pues, hay algunas empresas que en un par de horas es entre la primera llamada y que los empleados ya pueden cobrar bajo demanda. Yo creo que queda clarísimo. Fernando, vamos contigo. Concretamente en Jave, vosotros lo que hacéis es integrar la tecnología y la innovación en servicios tradicionales, ¿no? Como puede ser la lavandería, ni más ni menos. Sí, sí. ¿Con qué vertientes trabajáis? Mira, antes de responderte, ¿no? También el porqué, ¿no? O sea, nosotros al final en Jeff, o sea, vemos que la gente quiere ser su propio jefe, ¿no? Está en el Big Resignation en Estados Unidos, la gente está dejando sus trabajos porque no quiere trabajar para un tercero, quiere ser su propio jefe, ¿no? Entonces, en Jeff lo que queremos es dar herramientas para esa gente que pueda montar su negocio. Y ahí, cuando alguien quiere montar su negocio, se podrá ir a Demium o podrá montarlo con Jeff. ¿Por qué? Porque nosotros guiamos al emprendedor y le ayudamos en crear su propio negocio. Y al final son negocios de barrio, son negocios locales, son negocios tradicionales. Nosotros arrancamos en 2018 con lavanderías en un formato pequeño de barrio que pudiera operar cualquier emprendedor en Ciudad de México, en cualquier esquina, ofreciéndole toda la capa tecnológica para ayudarle a gestionar los pedidos de sus clientes, a entregar rápido, a que el cliente sepa cuándo llega. Lo hemos hecho con lavandería, lo hemos hecho con belleza, con peluquerías, lo hemos hecho con salones de fitness, lo estamos haciendo con cafeterías para llevar y más cosas que van a venir que no puedo desvelar, pero que obviamente nos ayudan a completar el ecosistema de servicios del día a día, que es lo que estamos creando, ¿no? Creemos que en un barrio podemos gestionar un ecosistema, todo un núcleo de pequeños negocios que tengan como nexo, que están operados por un emprendedor local, que conoce el barrio, que conoce a la gente. Al final, después del COVID lo hemos visto mucho, la gente quiere consumir con cercanía, ¿no? y quiere ir a alguien que sepa quién eres tú, no simplemente un empleado de alguien. Entonces, lo que estamos creando es ese ecosistema, ese grupo de negocios tradicionales que tienen los que te he comentado y bueno, que tendrán más sorpresas en un futuro, ¿no? Estamos con coworkings y estamos con muchas otras cosas. Te pregunto lo mismo que le preguntaba a él. Cualquier espectador, por ejemplo, que tenga curiosidad, ¿cómo se puede beneficiar de estos servicios? ¿Qué tienen que hacer? Es muy fácil, o sea, nosotros tenemos obviamente la información online, tenemos los verticales que ofrecemos, tenemos un equipo que lo que hace es asesorar a quien quiera ser emprendedor y quiera sentirse respaldado por una marca, ¿no? Que quiera que alguien le acompañe en todo el proceso de emprendimiento. Entonces es tan fácil como entrar en nuestra página, ver quiénes somos, una empresa grande, solvente. Decías tú antes que habéis levantado 8 millones, nosotros llevamos más de 20 millones, información pública. Y somos una empresa que está en 40 países con más de 2.500 emprendedores ahora mismo. Y yéndonos más a nivel general, Ángela, te pregunto a ti, ¿cómo surge una startup y qué elementos son imprescindibles para caminar y para poder comenzar pues, toda ese trámite? Bueno, al final depende en qué momento, en qué estadio nos encontremos, ¿no? ¿Tenemos una idea, no tenemos una idea? Realmente la gente suele pensar que lo más importante a la hora de fundar una startup es tengo que tener la idea, ¿no? Voy a descubrir la fórmula secreta y no. Es decir, nosotros cuando uno analiza las 3 principales causas de muerte de las startups, la primera es el mercado no quiere lo que estás haciendo, la segunda es no tienes dinero suficiente para poder llevarla a cabo y la tercera es no tienes el equipo de co-founders adecuado, ¿no? Con lo cual, a la hora de sacar un proyecto adelante, estos son los 3 principales conceptos que se tienen que abordar, que es tener un equipo de personas adecuado alrededor tuyo, que son esos co-founders, ¿no? Ese conjunto de socios que van a empezar el proyecto. Luego, por otro lado, solucionar problemas reales, problemas que existan ahora o quizá problemas que hacia la nueva tendencia vayan a ocurrir y luego finalmente ese capital, ¿no? Al final muchas veces la gente se cree que emprender no hace falta capital y sí hace falta. Lo que pasa que bueno, es verdad que existen diferentes instrumentos, no tienes que tenerlo todo en tu bolsillo, pero bueno, esos serían como los 3 principales puntos a la hora de querer fundar una startup, ¿no? ¿Y de dónde podemos obtener ese capital? No sé en vuestro caso cómo lo habéis hecho.
puedes obtener de muchos sitios, ¿no? Realmente siempre se habla de Family, Friends and Fools, que es como, quiero emprender, lo primero es, tengo yo algo de capital, tiene mi familia, tiene mis amigos, es decir, lo primero que tienes que convencer es a tu entorno de que lo que estás haciendo tiene sentido, entonces apoyarte en ellos. Esa es la primera fase. Después ya está muy institucionalizado el mundo de inversión en startup, tienes business angels, que son al final gente que tiene cierto capital, que ya puede invertir en startups y ayudarte en las primeras fases, y después ya tienes pues, Venture Capital, que serían los grandes fondos de inversión que están montados con el propósito de invertir en startups, que pueden ayudarte con rondas de $500,000, 10 millones o 100 millones en Estados Unidos. En vuestro caso, ¿qué líneas de financiación conseguisteis? Exacto, un comentario y también un vínculo con lo que acabas de decir. Nosotros empezamos, o sea, yo de background, justo antes de hacer Payflow, trabajaba en una empresa alemana que se llama Rocket Internet. Lo que hace Rocket Internet, y son famoso o infamoso por eso, es copiar modelos de negocio que ya existen y pegar estos modelos en geografías donde no existen. Eso es lo que hacen. Montaron empresas gigantes y son especializados en este tema. Entonces, como completamente de acuerdo que al final, cuando tú trabajas para Rocket, y yo trabajé para Rocket justo antes, no necesitas idea, no necesitas dinero, porque es el rol de una empresa así, y pues a nivel de equipo pues también te ayudan. Entonces, como después de haber montado una empresa desde cero con ellos, una empresa hasta unos 20-30 personas, pues ya conocía básicamente mis inversores futuros, ¿no? Y con mi socio, que también hizo lo mismo, que también montó una empresa de Rocket desde cero, pues decidimos irnos de este ecosistema para montar nuestra propia empresa. Pero al tener ya hecho un proyecto con ellos fueron los primeros que hayan querido poner dinero. Entonces, con nosotros no fuimos ni a amigos, ni a familia, ni a nadie, solo fuimos a nuestro inversor de antes, ¿no? Donde típicamente ellos nos han invertido antes de que nosotros incluso teníamos un producto, un equipo. Por eso hemos dicho, pues nosotros queremos irnos a montar este proyecto que ya conocemos desde hace pues, años, y nos vamos. Y dijeron, antes que os vaya, ahí es un papelito, nos firmáis y os invierto dinero antes de empezar. Pero entonces, porque al final lo que decía Ángela, ¿no? Lo importante es más el equipo, es más las personas, exacto, que la idea o cualquier otra cosa. Exacto. Si tú has demostrado que eres bueno, van a ayudarte fácilmente financieramente. Y especialmente hoy en día, donde el mercado del capital, no solo del venture capital, pero de cualquier inversión en ronda semilla, en seed, en pre-seed, ya es muy desarrollado. Entonces, como en España, en Europa, ya tenemos un ecosistema muy bien desarrollado. Entonces, como es posible para cualquier persona decir y dar el salto a emprender. Muchas veces hablo con potenciales emprendedores todos los días y todo el mundo tiene un poco este miedo de decir, pues es que yo trabajo en una empresa, pues yo tengo una vida muy estable, pero si me voy, ¿qué va a pasar? No voy a tener dinero. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Es dar el salto y intentarlo. ¿Qué consejos le daríais a un emprendedor que quiere lanzarse? Además de darle el salto, otro que pueda ser Sí, bueno, yo en mi caso le diría que se apunte uno al startup, que es uno de los hackathons que se organizan en Demium, en todas las ciudades en las que estamos presentes por toda Europa, en el que cuando uno está solo, ¿no? Porque muchas veces lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tú ya tienes tu compañero de viaje es más sencillo, pero a veces quizá haya gente que se encuentre en esta tesitura de decir, oye, me planteo emprender, pero estoy solo y no tengo herramientas, ¿no? Escucho cosas, escucho programas, me dicen que es fácil, pero no entiendo muy bien cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues existen empresas, en este caso como Demium, donde te acompañan ya desde el primer minuto, enseñándote bien qué es una startup, juntándote con gente que está en tu momento vital y un poco enseñándote a cuáles son los pasos que tienes que ir siguiendo. Y yo creo que sobre todo esa transformación un poco mental, ¿no? Entonces, yo en mi caso lo que diría es que se meta en la página web de Demium, en cualquiera de las ciudades en las que estén, y que vean un poco el cómo se puede ayudar, ¿no? Y yo en mi caso lo que les diría es que si no quieren asumir el riesgo de montar algo desde cero, vinieran a Jeff, obviamente, ¿no? Que al final les vamos a ayudar. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es
emprender es muy bonito, es una montaña rusa de emociones, o sea, pasas de la locura desmedida del éxito al desenfreno y ahí a hundirte en la miseria en cuestión de horas, y hay que ser muy fuerte, yo creo, mentalmente, sí. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, pero es muy bonito. O sea, porque al final es tu trabajo, es lo que tú has montado, realmente quieres innovar, quieres transformar una industria y eso es lo que te da energía a ti para emprender. Entonces, quien se lo esté pensando, mi consejo es que lo haga, sin más. Hablabas del éxito. Yo no sé, por ejemplo, si todos vosotros, en vuestro caso, os habéis expandido a nivel internacional, ¿consideráis que el éxito puede ser la clave para pues, poder triunfar? Sí, a ver, la realidad es que vamos a ver, teniendo en cuenta la definición que hemos dado de una startup, que es esa base escalable, ¿no? Entonces un poco lo que se está buscando es llegar a su máxima potencia, ¿no? Vivimos en un mundo que está totalmente globalizado, estamos todos conectados, pero bueno, al final yo creo que no hay que caer en los errores de tengo que ser internacional a cualquier precio, ¿no? O sea, al final yo creo que hay que centrarse en qué problema está solucionando tu empresa, centrarte en el mercado que te toque y luego ir viendo cómo puedes expandir y viendo como un poco más ese aporte de valor, ¿no? Pero en cualquier caso sí que creo que es importante, pero se tiene que hacer ordenado, ¿no? Es importante según el tipo de Claro. startup, ¿no? Al final, si operas solo en España y tienes mercado de sobra y vas a ser escalable en España, pues ya tienes mercado y puedes tener éxito, ¿no? En Estados Unidos lo vemos a diario, empresas que no han salido de Estados Unidos ni saldrán porque tienen mercado de sobra, entonces todo depende, si vas a poder hacer, o sea, si tu mercado es global y para escalarlo necesitas internacionalizar, sin duda alguna es clave, pero no tiene por qué. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, poco que añadir al final. Ir al internacional supone coste y riesgo, entonces no es siempre un obvio. Cuando estamos en un mundo donde hay mucho capital, pues hay un empujón de utilizar este capital para hacer algo que muchas veces es ir al internacional, que al principio no es eficiente. O sea, es mucho más eficiente a nivel de uso de dinero, de estar en un mercado y de ir más profundo. Pero a nivel de potencial futuro, pues es mucho mejor poder ir y poner banderitas en varios países porque un día pues vamos a ver una escalabilidad global. Entonces, como eso es algo que es un poco contrario, nosotros es interesante que entramos en un programa de la aceleración que se llama Y Combinator, que es un programa en Silicon Valley, que es el programa donde fue Airbnb, etcétera, por ejemplo. Y cuando llegamos ahí fue un choque, porque ellos pues, miran un poco nuestras operaciones y miran, pero estás en España. Sí, pero vuestro mercado es el mundo. Vuestro mercado tenéis que ir a por todas. Tenéis que entrar en Latinoamérica, en más países en Europa, etc. No, exacto. Entonces, como es interesante porque, o sea, también te dan una visión que es muy distinta. Entonces, obviamente, no hay que no hay que pensar que ellos tienen toda la razón o que estar en solo un país tiene toda la razón. Tienes que saber que es posible y, pues, hacer un poco este cálculo de oportunidad, coste de abrir otro país. Hablábamos más a nivel internacional, pero centrándonos en nuestro país, ¿cómo veis el ecosistema emprendedor que tenemos? ¿Lo consideráis potente? Hombre, está creciendo un montón. Es decir, yo que llevo emprendiendo desde que tenía 16 años, que cuando yo empecé el concepto startup ni existía en España, ni habían inversores de startups, ni había nada, ha cambiado por completo el mundo. En Valencia, por ejemplo, que tenemos a Startup Valencia, juntando todo el ecosistema, que tenemos actores como Demium, como Lanzadera, como en su día Business Booster, que se transformó en inversor, ha crecido mucho todo lo que es ayudar a las startups y eso ha hecho que surja un movimiento muy grande, muy importante y que crezca muchísimo el número de startups y entonces haya de verdad un ecosistema y cuando decimos ecosistema decimos que tú no vas a ir solo a montar tu startup, que enseguida vas a hablar con todos los agentes del ecosistema, te van a ayudar, te van a apoyar, te van a indicar por dónde tienes que ir y eso es clave y en España ha crecido muchísimo. ¿Cómo lo veis vosotros? Está creciendo a un nivel vertiginoso, ¿no? Sí, sí, o sea, necesitas tres cosas. ¿Vale? Necesitas financiación, o sea, acceso a capital, luego necesitas acceso a emprendedores, entonces gente que quiere hacer algo,
Y luego necesitas pues, tener un ecosistema, entonces, políticas públicas que te permiten fácilmente no sé, abrir una empresa, o sea, empezar más negocios, etc. Uno por uno. Capital, creo que España está muy bien posicionado, especialmente al principio. Especialmente si quieres levantar una ronda de menos de 1 millón, menos de 2, menos de 3 millones, se puede encontrar y hay capital en España. Hay muchos business angels, hay muchos emprendedores que tuvieron mucho éxito y que ahora reinvierten en el ecosistema, un poco o sea, dando al ecosistema. Esto está bien. Cuando subes para tener una ronda mucho más importante, más de 10, más de 50, más de 100 millones, la gran mayoría, casi la totalidad de las startups tienen que ir a buscar capital fuera. No es necesariamente un problema, creo que llegaremos en España a tener también este ecosistema para pues, una fase más avanzada, pero ahora sigue siendo en fases iniciales. Emprendedores, creo que tenemos mucha gente que tiene ganas y muchísimos proyectos, pues tenemos 2 proyectos muy buenos aquí con nosotros que realmente empujan a la gente. Les decimos a la gente que es posible emprender, ven con nosotros, vas a empezar un negocio. Entonces, estamos realmente o sea, cambiando esta visión de es difícil, es complicado, hay riesgo de emprender. Y eso y creo que ya estamos llegando, el ecosistema está bien. Y a nivel de políticas y a nivel de instituciones, yo creo que estamos bien posicionados. O sea, hay muchas cosas buenas por venir, la ley startup, o sea, hay muchas cosas que creo que van a mejorar el ecosistema. No estamos al nivel de, pues, por ejemplo, Francia o Inglaterra, pero creo que en la zona euro estamos bastante bien posicionados. ¿Y qué elementos pueden ser interesantes para atraer el talento emprendedor y que, por ejemplo, pues, se posicionen en ciudades como esta, Valencia, en Barcelona o en general en España? ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta? Al final se trata de un conjunto de cosas, ¿no? Es decir, cuando una empresa, una tecnológica quiere venirse por ejemplo, a España, ¿no? Y elige una ciudad como Valencia, influyen muchos factores. En primer lugar, os diría la calidad de vida, ¿no? Aquí es verdad que hemos salido como muchas veces, Valencia en concreto, como una de las mejores ciudades en las que vivir. Pero bueno, lo mismo se aplica a Málaga, lo mismo a Barcelona o lo mismo a Madrid, ¿no? Luego el talento, no solo tiene que haber talento emprendedor, sino buen talento que no quiera emprender, pero que esté dispuesto también a trabajar en estas grandes empresas y luego efectivamente esas ayudas públicas, esos beneficios fiscales, que sea atractivo para otras empresas venir aquí, ¿no? Y es verdad que por parte, bueno, cada vez hay más iniciativas, Invest in Valencia, por ejemplo, donde bueno, pues están trayendo cada vez más proyectos, están trayendo cada vez más empresas. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque lo que se está apostando es por conocimiento. Entonces lo que estamos atrayendo es tanto empresas como personas que van a venir aquí. Lo que va a aportar tanto en este caso la Comunidad Valenciana como luego al resto de España es conocimiento, y al final es un capital que nos interesa a todos. Yo por añadir un punto sobre el talento, o sea, no tengo un nombre español, soy medio brasileño, medio francés, así que estoy en la comunidad internacional, vamos a decir, y mucha gente ha venido durante COVID. O sea, nosotros, bueno, somos hijos de la COVID, hemos empezado en plena pandemia, pero hay muchísima gente que se mudó a España pensando, bueno, yo voy a teletrabajar desde Valencia, desde Málaga, desde Barcelona, etcétera, y luego pues voy a quedarme en esta empresa. Pero es muy interesante ver que esta gente se ha quedado. Entonces, luego ha encontrado otro trabajo, pero aquí en España. Entonces, esto fortalece mucho el talento que al final está aquí. Y eso creo que la pandemia nos ha beneficiado mucho, o sea, decir España, porque realmente hemos beneficiado de gente que ha venido y que ahora no se quiere ir. Y que realmente, ¿no? En el mundo startup la mano de obra es muy digital, entonces puedes trabajar desde muchos sitios y eso hace que si tienes buen clima, tienes buenas condiciones de vida, puedas venir a trabajar desde aquí. Es muy diferente de una fábrica donde al final necesitas gente presencialmente todos los días haciendo cosas. Entonces, como decías, el COVID nos ha beneficiado mucho, pero también porque ha hecho con el match con el mundo startup, ¿no? Hablabas de mano de obra, pero ¿tenemos personal cualificado para absorber toda esta vorágine de las startups que nos viene en un futuro? ¿Cómo lo veis? Yo te diría que no. Te diría que no desde el punto de vista España. O sea, creo que hay que hacer
hay que abordar muy bien políticas de educación, políticas que piensen en formar de verdad ingenieros capacitados para todo lo que viene, ¿no? Hemos de cambiar el paradigma de la educación por completo porque ahora mismo el esfuerzo es muy grande en traerte gente de fuera, traer talento que haya pasado por startups, que haya conocido este mundo digital, programadores. Bueno, el mundo de la programación y la tecnología es complicadísimo fichar gente cualificada, bien, rápido, con las necesidades de la startup. Entonces, te diría que no, la respuesta es que hay que profundizar muchísimo en este tema porque va a haber mucho puesto de trabajo que no se pueda cubrir. Pues una tarea pendiente muy importante y es algo que siempre nos pasa en todos los debates, pues que falta esa materia para absorber estas industrias tan crecientes en estos tiempos. Pero no es solo en España. O sea, a nivel yo creo general, que, ¿no? Sí, es que es mínimo regional. Si no es global, es mínimo regional. Es difícil para todo el mundo. O sea, no hay ninguna startup en Italia o en Francia que diga que es fácil contratar desarrolladores. Es imposible. O sea, es difícil para todos. Pues nos quedamos con esa tarea pendiente, chicos, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Gracias. Un placer. Gracias. Y les damos las gracias también a Cámara Valencia y TIC Negocios por hacer posible que una semana más estemos debatiendo sobre estos conceptos tecnológicos tan importantes en la era digital en la que estamos inmersos. Nos vemos en futuros programas. Hasta pronto.